Mundi. En convenio con el Sindicato Unitario de Trabajadores del Poder Judicial de Lambayeque, les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias virtuales gratuitas que tienen por finalidad aportar a la formación académica de la comunidad jurídica. En esta ocasión tenemos la participación del doctor Jimmy Cristian Morán Mautino, abogado por la Universidad Nacional Antunés de Mayolo. Cuenta con una maestría de ciencias en ciencias penales por la Universidad de San Martín de Porres, también de una maestría en gestión pública por la Universidad San Martín de Porres también, habiendo laborado como fiscal adjunto provincial titular en el segundo despacho de la primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Huayla. Agradecemos su participación, dando inicio así a la exposición de este tema de gran actualidad, tutela de derechos en el Código Penal peruano. Indicamos a todos los participantes que deberán respetar las recomendaciones remitidas a los correos electrónicos. Pedimos, por favor, mantener sus audios y cámaras desactivadas. Caso contrario, se retirará de la sala a los que infrinjan las recomendaciones dadas. No olviden colocar sus nombres completos y correos en el chat para el control de asistencia. Los participantes podrán ir escribiendo sus preguntas por el chat, las cuales serán absueltas al finalizar la exposición del ponente. Tiene la palabra, doctor. Muy amable, muchas gracias, doctora. En primer lugar, agradecer a los organizadores del evento, toda vez que han visto las facilidades logísticas para poder realizar el mismo. Asimismo, agradecer a cada uno de ustedes por haberse permitido un tiempo, haber reservado un tiempo de su tarde para poder escucharme y conjuntamente, espero yo, aprender algo más respecto del Código Procesal Penal, del proceso penal en este contexto de la tutela de derechos. Muy bien. Precisar nada más que a la fecha todavía trabajo como fiscal adjunto provincial en la ciudad de Caraz, distrito fiscal de Ancash. Es el cargo que ejerzo a la fecha, y en ese contexto es que me he formado académicamente y me interesa resolver o al menos estudiar temas de naturaleza penal y procesal penal, que es lo que vamos a hacer hoy día. El tema de derechos no es un tema pasivo, al contrario, más bien es un tema activo, inclusive la jurisprudencia, como más adelante, tiene puntos de desencuentro respecto de la naturaleza de esta y sobre si es que va a ser abierta o cerrada la cantidad o el catálogo de derechos que se va a proteger con este instituto jurídico. Muy bien. He elaborado unas diapositivas, me parece que las están proyectando para que ustedes puedan revisarlas. Y para el efecto, considero prudente partir de la idea expresada por el profesor Julio Meyer, es docente de Derecho, es autor del libro de Derecho Procesal Penal, quien expuso, relacionado a este tema, que esta frase o este pensamiento, para que alguien pueda defenderse es imprescindible que exista algo de qué defenderse. Esto es algo que se le atribuya haber hecho u omitido. Es en el mundo fáctico, con significado además en el mundo jurídico, exigencia que en materia procesal penal se conoce como imputación. Esta idea que hemos tomado para la presente exposición es importante en la medida que efectivamente muchas de las preocupaciones en el caso de los abogados defensores públicos, supongo que hay, abogados defensores, hay algunos conectados, es poder realizar una efectiva defensa jurídica, una defensa técnica de una persona, pero esto se realiza en función de un marco previamente definido, una imputación claramente realizada, con circunstancias, entiéndase, precedentes concomitantes y posteriores, y más allá de definir cada una de estas en sus etapas, encuadrar una conducta, un hecho fáctico en los elementos objetivos y subjetivos del tipo penal, para que puedan, valga la redundancia, hacer defensa técnica. Muy bien. En la tercera diapositiva, no sé si la pueden proyectar, por favor,
defino el marco más o menos de lo que quiero resolver hoy día. El día de hoy quiero responder cuando menos a 4 cuestiones, 4 preguntas que he resumido para poder aclarar un poco el tema de la tutela de derechos. En primer lugar, una cuestión histórica, ¿cómo es que nace esta tutela de derechos? ¿Cómo es que existe a la fecha la tutela de derechos en nuestro sistema procesal penal? ¿Qué derechos protege? En tercer lugar, la pregunta, ¿quién tiene legitimidad para formular tutela de derechos? Entiéndase que, en el contexto de un proceso penal, si bien el Ministerio Público tiene las facultades de dirección a nivel de investigación preliminar y preparatoria, esto no ocurre cuando cuando el Ministerio Público va a la etapa intermedia. Ya llegando a la etapa intermedia, el Ministerio Público se convierte en una parte más y se comprende incluso que debemos de ir, es un deber, debemos de ir en igualdad de armas con la defensa ante el juez de investigación preparatoria. Entonces, respecto de la legitimidad para formular la tutela de derechos, habría que revisar si esta equiparidad de derechos entre abogado, entre defensa técnica del imputado y el Ministerio Público implica también que el Ministerio Público pueda o no formular una tutela de derechos, por ejemplo, que es algo importante, algo que se podrá verificar. Asimismo, como cuarta cuestión del asunto que vamos a tratar de resolver es respecto a cuál sería la jurisprudencia relevante sobre el tema que vamos a tratar. Muy bien. En primer lugar, respecto de la tutela de derechos humanos, debemos considerar nosotros que nos encontramos en un Estado de Derecho. Conforme ya se viene formando a los futuros abogados en las escuelas de Derecho de las diferentes universidades públicas y privadas del país, vivimos la constitucionalización del proceso penal. Esto en la necesidad de que necesitamos un sistema migratorio que garantice los derechos fundamentales, pues como saben o conocen por estudios de historia de derecho, muchos de los juicios realizados en el marco del Código de Procedimientos Penales han sido declarados nulos y han tenido que volverse a realizar por fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo. Asimismo, esta tutela de derechos nace con un mecanismo intraprocesal para atender oportunamente la posible vulneración de derechos fundamentales, vale decir, ya no se debe esperar, como señalaban antes los abogados, a interponer un habeas corpus, por ejemplo, para poder solucionar un problema específico generado o una vulneración, una afectación a un derecho fundamental en el marco de un proceso penal, sino que se debe solucionar internamente. Y para eso el papel muy importante de los señores jueces de investigación preparatoria. Además, tiene fundamento en el derecho a la tutela judicial efectiva, que, como ustedes conocen, es un derecho de rango constitucional. Normativamente, responder a esta pregunta del nacimiento o del origen de la tutela de derechos, normativamente lo podemos circunscribir a nivel internacional en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como en el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a nivel nacional en el numeral 3 del artículo 139 de la Constitución Política del Perú, referido a los derechos a la tutela jurisdiccional efectiva. Esto sería más o menos un resumen de cómo es que nace la tutela de derechos y cómo es que nos encontramos ahora con este instituto jurídico que pueden emplear muy bien los abogados defensores públicos para rectificar, corregir o excluir inclusive tal vez unas pruebas. Eso nos lleva a la siguiente pregunta. Por favor, si pueden poner la diapositiva respecto de la pregunta ¿qué derechos protege? Actualmente, a nivel jurisprudencial, y se lo señalaba al inicio de la ponencia, este tema no es pasivo, al contrario, es activo, toda vez que recordarán este tema de estos términos del curso de Derecho Civil, no se define la jurisprudencia, no se definen los señores jueces si estamos ante numerus clausus o una norma de numerus clausus o numerus apertus. Entiéndase si es que el catálogo de derechos que va a proteger la tutela de derechos está definido claramente o es que además de estos derechos que ya están definidos, entiéndase en el Código Procesal Penal, se pueden citar, se pueden invocar, se pueden proteger otros derechos. Esa es la incertidumbre que se tiene y para el efecto debemos primero circunscribirnos, entiendo yo, para responder a esta pregunta, para tratar al menos de responder a esta pregunta, al artículo 71 del Código Procesal Penal. Como es de conocimiento de ustedes, en una lectura literal de la norma procesal penal, el artículo 71 nos da un catálogo ya de derechos que se puede
por los cuales una persona puede, se entiende un imputado, puede acudir ante el juez de investigación preparatoria a solicitar tutela de derechos. Entiéndase, conocer los cargos imputados en su contra, entregarle la orden de detención, entre otros. Sobre conocer los cargos imputados en su contra, ¿por qué la necesidad de ponerlo expresamente en el Código Procesal Penal? Porque antiguamente, en el Código de Procedimientos Penales, se conoce que muchos fiscales y policías convocaban a las partes, a las personas sospechosas, entre comillas, pongo comillas, a una declaración indagatoria. ¿Qué quería decir eso? Entendían ellos que no estaban seguros o si era autor o no, o si estaba vinculado o no a un hecho con presumpción penal, y se convocaba a una declaración indagatoria, la declaración de un sospechoso. Eso a la fecha no es posible en el marco del Código Procesal Penal, pues de acuerdo a la norma expresa, antes del interrogatorio de un imputado, debe darse lectura de los cargos que se le están imputando, debe darse en la cuestión fáctica, debe sustentarse jurídicamente esto, debe explicársele, ¿sabe qué, señor? Usted ha sustraído tal objeto, por lo tanto va a responder por hurto, o qué sé yo, si es que fueron animales, fueron vacas, va a responder usted por abigeato, explicarle lo que es eso, e inclusive explicarle cuáles son los elementos de comisión con los que se cuenta para imputarle esta condición. Y en la medida de eso, este catálogo, que es más o menos lo que dice el 71, de no darse esto, se podría acudir en vía de tutela. La primera pregunta, como es evidente que tiene que hacerse a todos los imputados, es si es que desea declarar o no desea declarar, toda vez que toda persona imputada tiene derecho a abstenerse a declarar sin que podamos utilizar a nivel del Ministerio Público esto a favor o en contra suyo. Evidentemente también están los derechos a contar con una defensa técnica, a conferenciar en privado con su defensa técnica, abstenerse a declarar, entre otros. Ahora, si continuamos con la diapositiva, nos vamos a encontrar en este marco de lo señalado en el artículo 71, nos vamos a encontrar con lo señalado en el Acuerdo Plenario 2 de 2010. En el año 2010, cuando se realiza este acuerdo plenario y se analiza este artículo 71, los señores jueces de la Corte Suprema, en el fundamento 17, señalan expresamente que se podrá solicitar exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente. ¿Cuál es el inconveniente? Que si se da una lectura solo literal al artículo 71, se advierte que en el artículo 71 no está la prueba ilícita establecido como un supuesto por el cual un abogado defensor del imputado puede acudir ante el juez de investigación preparatoria a solicitar que se le atienda en su pedido. Esto es, en palabras más simples, la exclusión de material probatorio obtenido ilícitamente no era una causal por la cual se podía acudir ante el señor juez de investigación preparatoria. Con el acuerdo plenario 4 de 2010, se entiende que sí se puede ir. Esto es un fundamento, como señalábamos al inicio, para decir que es una norma abierta. Esto es que no solamente los derechos reconocidos en el artículo 71 del Código Procesal Penal van a ser el catálogo único, exclusivo y cerrado para poder acudir ante el juez de investigación preparatoria a rectificar una posible vulneración de derechos fundamentales, sino además también, por este acuerdo plenario, la prueba ilícita, la prueba obtenida ilegalmente. Sin embargo, por eso les señalaba al inicio que este no es un tema pasivo, en la siguiente diapositiva vamos a ocuparnos de revisar la casación 136 de 2013 Tacna. En esta casación, lo que señalan ya los jueces también de la Corte Suprema es que se han establecido como derechos legitimados para ser recurridos en vía de tutela judicial efectiva, en vía de tutela de derechos, los establecidos en el artículo 71. Es algo que nosotros ya conocemos, habíamos revisado inclusive minutos antes, pero además señalan expresamente al final del fundamento 3.4 que esta constituye una lista cerrada de derechos. ¿Qué quiere decir? Que los señores jueces de investigación preparatoria pueden revisar única y exclusivamente tutelas de derechos por vulneración de derechos comprendidos en el artículo 71, respetando evidentemente
los parámetros que sean establecidos para el desarrollo de esto. Entiéndase el desarrollo de una audiencia, entiéndase agotar el requerimiento previo, cuestiones formales y demás, que deberían de ser. Ahora, en la siguiente diapositiva he formulado algunas preguntas y de cara a esto podemos ya creo ir respondiendo a estas cuestiones. Es respecto de quién tiene legitimidad para una tutela de derechos. Hace algunos minutos yo les explicaba que si bien el Ministerio Público tiene facultades de dirección bajo deber de objetividad de la investigación preliminar y preparatoria, no menos cierto es que al ingresar a la etapa intermedia, al acudir ante un juez, entiéndase, de investigación preparatoria o posteriormente ante un juez unipersonal o juez colegiado, el Ministerio Público tiene igualdad de armas respecto de la defensa. ¿Qué quiere decir esto o cómo se interpreta? El Ministerio Público acude con un requerimiento acusatorio, con un catálogo de elementos de convicción, supongamos 10 elementos de convicción, y la defensa puede asimismo formular un sobreseimiento o puede ofrecer elementos de convicción que serán valorados o no por el juez de investigación preparatoria para que finalmente se analicen o no en un eventual juicio oral, que es lo que ocurre. Esa igualdad de armas no quiere decir que el Ministerio Público tiene derecho de defensa, porque el derecho de defensa es exclusivo de los imputados. Sin embargo, el Ministerio Público tiene el derecho al debido proceso. El agraviado, por otro lado, como ustedes conocen, se puede constituir en actor civil, puede apelar inclusive al respecto si es que está constituido en actor civil, puede cuestionar ese tema de reparación civil y posteriormente también, si es que no se ha constituido en actor civil, revisar en la vía civil, cuestionar o solicitar una reparación en vía civil. El agraviado es quien se convierte en actor civil y el tercero civil es quien puede resultar responsable de este hecho. Conforme señala y respondiendo a esta pregunta, ¿quién puede acudir o quién puede emplear la tutela de derechos? Y el artículo 71 es expreso al señalar en sección pertinente que el imputado es la única persona que al considerar que que no se ha dado cumplimiento a las disposiciones, a los derechos que él tiene establecidos en el mismo artículo 71 o que ha sido objeto de medidas limitativas de derechos, puede acudir al juez de investigación preparatoria. ¿Qué quiere decir? Que solo el imputado podría acudir en vía de tutela de derechos ante el juez de investigación preparatoria. Evidentemente, para que pueda subsanar o pueda corregir esta situación, excluir inclusive prueba ilícita, conforme ya estábamos revisando en líneas anteriores. Ahora, sobre la jurisprudencia relevante sobre el tema. Hemos citado cuando menos dos el Acuerdo Plenario 4 de 2010, referido a la audiencia de tutela de derechos, que como señalábamos, abre la posibilidad de que el imputado pueda acudir, además de los artículos del artículo 71 del Código Procesal Penal, por otros derechos, otras afectaciones posibles ante el juez de investigación preparatoria. Y por otro lado, en contraposición tenemos la casación 136 de 2013 de la Sala Penal Permanente respecto de que este artículo 71 es un artículo cerrado, no se puede acudir por demás. Además, tenemos como jurisprudencia relevante, me he ocupado de hallar o de revisar el Acuerdo Plenario 2 de 2012, referido al derecho a la imputación suficiente. Al inicio de la ponencia citábamos hablábamos respecto de que la defensa, esto es para todos los abogados que vienen escuchando, abogados de defensa, abogados de defensa libre, necesita un tema claramente definido. Esto, entiéndase en términos del Acuerdo Plenario de 2012, se entiende como que se requiere una comunicación detallada de la imputación formulada contra el imputado. Y la de defensa, a raíz de esto, puede ordenarse, puede ejercer y puede estructurar una línea, una teoría del caso con la cual va a buscar defender a su comisionado. De ahí la necesidad de que se realice desde el Ministerio Público una efectiva tipificación, una correcta tipificación, respetando evidentemente los parámetros, así como los elementos establecidos en la norma. Además, he hecho un listado de jurisprudencia relevante sobre el tema,
entiéndase tutela de derechos por imputación necesaria en diligencias preliminares. Esto es en el expediente 462-2017, Lima. Esto a raíz de que, a ver, en todo caso en un orden regular, sin tomar en cuenta una posible tutela de derechos. A nivel de investigación preliminar, como saben, una investigación preliminar por naturaleza no debería ser conocida por un juez de investigación preparatoria porque solamente la lleva el Ministerio Público. Y en ese contexto, el Ministerio Público puede continuar la investigación preparatoria y ahí sí, a partir de esa fecha conocería un juez de investigación preparatoria sobre ese caso específico o podría archivar. El caso podría quedar nada más en nivel de investigación preparatoria, se podría archivar, eventualmente interponer tal vez la parte agraviada de un recurso de queja de derecho, elevarse superior y confirmar o negar, pero se agota ahí. Sin embargo, esta primera jurisprudencia que está listada nada más en las diapositivas, espero que ustedes las estén pudiendo visualizar, expone que también se puede hacer una tutela de derechos por imputación necesaria a nivel de diligencias preliminares. Entiéndase que antes de que el caso se formalice, ya un imputado puede acudir en tutela de derechos. Y esto es regular y eso es normal, inclusive porque conforme yo les señalaba el artículo 71 y estaba dando inclusive algunos ejemplos en contraposición con el Código de Procedimientos Penales, algunos de estos derechos podrían verse vulnerados no solamente en la etapa de investigación preparatoria, sino desde un inicio de la investigación. Precisando además, en este punto, que la afectación puede darse no solo de parte del Ministerio Público, sino también de personal de la Policía Nacional del Perú. Uno de los ejemplos que ya se deben estar volviendo clásicos para emplear respecto a una tutela de derechos es que al hacer el registro personal de una persona, la norma procesal penal ha establecido expresamente que se debe consultar a esta persona si desea estar acompañado por una persona de su confianza que esté presente en este registro personal o de lo contrario si desea renunciar al derecho. Si es que un acta de registro personal no contiene estas características, evidentemente se estaría vulnerando un derecho fundamental y además que es un defecto, que sería un defecto insubsanable porque no se puede reconstruir ese acto. Si ya se realizó el registro personal de una persona y no se respetó este derecho, no se va a poder reconstruir. Asimismo, respecto del caso 5 de 2018, esta jurisprudencia señala que es incorrecto afirmar que la tutela de derechos solo sirve para proteger derechos contemplados en el artículo 2 del artículo 71. Es del año 2018 y como les señalaba, no es un tema pasivo, sino al contrario, muy activo, y en todo caso queda a manos de la defensa. Si se quieren hacer valer su derecho, es que puedan emplearlo como un número abierto. Particularmente, yo considero que sí debería ser un número abierto, toda vez que los errores, las omisiones e inclusive la vulneración de derechos fundamentales es algo que se debe rectificar inmediatamente. Es algo es algo similar, o mi forma de pensar tiene que ver algo con la prueba nula o anulable, que también el Código Procesal Penal se ha detenido en analizar este tema, estos puntos específicos, y en señalar que estemos a nivel de investigación preliminar, investigación preparatoria, intermedia o juicio, los magistrados deben proceder de igual manera. Una prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales debe excluirse inmediatamente. No se puede emplear en ninguna de las etapas del proceso penal, por ejemplo, y sin embargo es algo que no ha sido establecido en el artículo 71. En esa medida considero yo que sí podría emplearse, los señores abogados de la defensa podrían emplear jurisprudencia, no solamente señalándose el acuerdo penal, sino utilizar la demás jurisprudencia emitida por la Corte Suprema y hacer valer el derecho de las partes para subsanar, rectificar o corregir una afectación a los derechos fundamentales. Asimismo, entre otras, se puede señalar el expediente 828 de 2016, Ayacucho. Este es que vía tutela de derechos se excluyen el acta de registro que accedió al celular del imputado sin su consentimiento. Este tema, en todo caso hago una pequeña pausa acá, es que muchas veces se malentiende, si vale el término, se comprende erróneamente la detención respecto de la afectación de derechos al detener a una persona.
Cualquier persona puede ser detenida, puede ser imputada, ¿no? Y la policía en en legitimidad de funciones puede ser, puede retener a alguien, puede detener a alguien. Muy bien. Pero la detención de una persona no implica automáticamente perder los derechos, los demás derechos que tiene como persona. Esto es, ¿qué ocurre? Muchas veces se asume que está detenido está detenido Juan Pérez, y por lo tanto el celular con el que se le encontró, porque posiblemente él se dedicaba a qué sé yo, se le encontró con algunos quetes de marihuana, yo lo puedo examinar inmediatamente. ¿Por qué? Porque al hacerle el registro personal, se lo quité de la propiedad, le reduje su derecho de propiedad, y al ser incautado la policía dice, ya tengo el celular, ya puedo revisarlo. Eso en realidad es un análisis incorrecto, porque Juan Pérez perdió su derecho a la libertad de tránsito, eso es cierto, no, nadie lo va a negar. Está siendo imputado por delito, qué sé yo, de microcomercialización de drogas, pero nada se ha hecho o no se ha emitido alguna disposición legal pertinente para señalar que también pierde el derecho al secreto de las comunicaciones. Tan es así que si se le pide la autorización y Juan Pérez se niega a dar la autorización para revisar su celular, lo correcto sería formular un requerimiento de levantamiento del secreto de las comunicaciones ante un juez de investigación preparatoria para recién después de eso poder revisar el celular. No se pierden más derechos. Lo mismo, por ejemplo, he escuchado algunos ponentes respecto de el tema que está muy en boga ahora respecto a los penales y demás. Las personas que están internadas en los penales no pierden su derecho a la salud, no pierden derechos de propiedad, no pierden, solamente se les restringe el derecho a la libertad. En esa medida debemos tener mucho cuidado en el trabajo para que se realicen las cosas de forma correcta. No es que no se pueda revisar el celular se puede revisar efectivamente, se puede examinar, inclusive no solamente sus tal vez archivos de memoria, sino contactos y demás, pero debe hacerse en forma legítima. Si Juan Pérez tiene incólume su derecho al secreto de las comunicaciones, o se pide la autorización de él, y él la brinda, o al no brindar expresamente la autorización, se debe acudir ante el juez de investigación preparatoria. Por otro lado, respecto de la etapa, este expediente 4138 de 2018 responde a la cuestión en qué momento o hasta qué momento es oportuno presentar una tutela de derechos. Si nos ubicamos en el contexto de desarrollo o de las etapas del proceso penal, una tutela de derechos busca subsanar un punto específico y que este medio de prueba obtenido, qué sé yo, sea excluido del proceso penal. En esa medida, este expediente o leer esta jurisprudencia les ayudará a responder si es que procede o no una tutela de derechos a nivel de etapa intermedia. ¿Por qué sería cuestionable o por qué habría que analizar ese punto, señores abogados? Porque en etapa intermedia, se entiende que nos encontramos ya en etapa intermedia, o porque se ha formulado sobreseimiento o porque se ha formulado acusación. De haberse formulado acusación, estaríamos ante el supuesto de que el conjunto de elementos de comisión obtenidos por el Ministerio Público han sido seleccionados, escogidos, qué sé yo. A ver, durante una investigación preparatoria se reunieron un total de 14 elementos de comisión, los cuales considera el Ministerio Público que solamente con 10 de ellos le basta para formular una acusación. Estos 10 elementos de comisión no van a ir automáticamente a un juicio, sino que van a ser sometidos a análisis, examen, vía entiéndase pertinencia, conducencia y utilidad, y además no vulneración de derechos fundamentales en la audiencia de control de acusación. Por eso viene la cuestión de que si es prudente o no presentar, o si es posible, presentar una audiencia de tutela de derechos a nivel de etapa intermedia. Lo regular va a ser a nivel de investigación, pero a nivel de etapa intermedia no se debería poder presentar. Este expediente señala que sí va a ser procedente la revisión, la atención de la tutela de derechos en etapa intermedia, siempre y cuando se haya formulado acusación directa. Esto se saltó de etapa de investigación preliminar a etapa intermedia propiamente dicha. Eso lleva a las siguientes preguntas que se habían puesto en las diapositivas, dos preguntas pequeñas. En la etapa del proceso penal en la que se puede plantear la tutela de derechos,
la respuesta sencilla sería que solo a nivel de investigación preliminar y preparatoria. Respecto de ante qué autoridad debe plantearse la tutela de derechos, como bien venía explicando, ya he explicado en líneas anteriores, en minutos anteriores, en este sistema procesal penal, el Ministerio Público tiene la labor de investigación, bueno, lo que antes eran funciones del juez instructor y puede desarrollar actos de investigación, entiéndase con deber de objetividad, buscando elementos de cargo y de descargo para poder aclarar la situación jurídica de una persona. Ahora, el actuar del Ministerio Público es factible de ser revisado, y es factible de ser revisado ante el señor juez de investigación preparatoria, quien es, hay un término que usaba yo, que usé cuando estaba estudiando el posgrado en Ciencias Penales, y gustó bastante entre los compañeros, que era que el juez de investigación preparatoria debería tener una reacción mecánica, una reacción automática al verificar la vulneración de derechos fundamentales. ¿Qué significa esto? Que al recibir una formalización, por ejemplo, de investigación preparatoria, corresponde lo que actualmente hacen los señores jueces de investigación preparatoria, un control del plazo. Pasan los 120 días, no se ha formulado no se ha presentado una disposición de prórroga de investigación o no se ha presentado la conclusión de investigación preparatoria y el juez envía una resolución. Señala, estoy haciendo control y por lo tanto hay un tiempo que se ha excedido y no ha emitido usted el pronunciamiento. Emite el pronunciamiento que corresponda, ¿no? Sin embargo, nada resta, al contrario, son atribuciones del juez de investigación preparatoria y él podría revisar detalladamente una disposición de formalización y considero yo podría llamar de oficio al Ministerio Público a verificar un tema de imputación, un tema de verificación de elementos de comisión que sustenten o no una formalización o temas similares. Toda vez que, como les señalo, en términos que yo entiendo, el juez de investigación preparatoria no tiene un papel pasivo en este proceso penal, sino al contrario es un papel bastante activo y se constituye como un garante de los derechos fundamentales del imputado y el respeto, obviamente, del desarrollo de un proceso penal en forma correcta. A ver, la antepenúltima diapositiva, si la proyectan, por favor. En suma, luego de haber conversado, luego de haber revisado estas jurisprudencia y detalles que he venido exponiendo, la tutela de derechos se constituiría como un instrumento procesal penal sencillo que actúa en un plano objetivo concreto, con la finalidad de cautelar los derechos y garantías de los cuales el imputado está imbuido. Asimismo, no solamente se trata de respetar, como ya señalaba antes, los derechos que se le han reconocido al imputado en el Código Procesal Penal, sino también los derechos que están reconocidos como fundamentales en la Constitución Política del Perú. Y esto a fin de que se pueda desarrollar un proceso penal correcto, que el Ministerio Público desarrolle una investigación respetando los derechos fundamentales. Asimismo, precisando sí que siempre esta tutela de derechos se va a plantear como un medio residual, toda vez que si tiene una figura específica o si ya se ha vulnerado un derecho específico en el contexto de un procedimiento especial, no podrían acudir a tutela de derechos. El ejemplo clásico para entender este tema es el derecho a solicitar control de plazo. Si es que, con esto ya estamos terminando, si el Ministerio Público se excedió en el plazo y no emitió un pronunciamiento correcto o un pronunciamiento al culminar el plazo, sea de investigación preliminar o sea de investigación preparatoria, la persona que se considera afectada con esto puede acudir ante el juez de investigación preparatoria y solicitarle que haga un control de plazo, lo cual no es una tutela de derechos, siendo una vía exclusiva en la que tiene, por eso es que denominan a la tutela de derechos un medio residual, un instituto jurídico residual. Recién podrían acudir a la tutela de derechos cuando no encuentren una vía específica. Bueno, esas son las ideas más o menos que he planteado. Espero haya sido útil y estoy atento a las preguntas que puedan formularse para poder seguir el diálogo y absorber a ustedes. Buenas tardes.
Sí, doctor. Es obviamente la disertación que ha podido realizar en esta tarde, ¿no? Y procederemos a absolver algunas preguntas que están por interno. Primera pregunta. ¿La tutela de derechos es realmente un mecanismo eficaz cuando hay presión mediática? A ver, el tema de, considero yo, de presión mediática, lo hemos visto en algunos casos, se ve sobre todo en la ciudad de Lima, o los casos que se denominan emblemáticos. Creo yo que es factible, ¿no? De tal vez generar suspicacias. Sin embargo, creo yo que esta disertación es para abogados. Entiendo yo, estoy tratando con abogados o estoy tratando con estudiantes de derecho. Y el tema de presión mediática no es algo que esté en la norma, es algo que se podría especular, hablar y cuestionar. Pero muchas veces se da de que responder a un caso específico, no va, para responder a un caso específico, no basta con ver las noticias, sino que se debe leer la resolución en específico, la sentencia o, entiéndase, la forma en que nos han enseñado a estudiar. Me explico un poco. Muchas veces, cuando hablo yo con las víctimas de violencia familiar, por ejemplo, y con esto voy a responder a la pregunta que me vienen planteando, lo que les digo es que tengan cuidado las señoras víctimas, porque el tema de que se ve en el noticiero, lo que finalmente se ve en el noticiero, ¿qué es? El sujeto A, el esposo A, mató a la señora por celos o algo parecido, listo. Entonces, muchas veces cuestionan y dicen, no, pero ¿por qué la señora no se fue? O lo que señalan es, la policía no hizo caso, o algo parecido. Eso no basta para resolver la cuestión jurídica. Si es que uno se ocupa de revisar casos, ese tipo de casos, el común denominador de esos casos va a ser que los actos de violencia son reiterativos, una y otra vez. Comenzó con violencia psicológica, agravó lesiones leves, lesiones graves y demás, y se fue complicando el tema. Entonces, a quien formuló yo la pregunta, yo le invito a reflexionar sobre este tema, pero leyendo la jurisprudencia en específico, no o leyendo las resoluciones en específico y alejándose más bien de los noticieros, toda vez que no ayudan a solucionar, sobre todo que sabemos nosotros en este tema de noticieros o de escuchar las noticias, es que muchos de los comunicadores no tienen preparación en derecho. Entonces, alguien que no esté preparado en derecho no nos puede dar datos específicos que nos ayuden a resolver una incertidumbre, sino lo único que van a comentar es el resultado, cuando mucho, y demás. Entonces, particularmente yo considero que no es factible ser analizado el tema de presión mediática a nivel de un juez de investigación preparatoria para resolver respecto o no de una tutela de derechos, sino que es una cuestión más técnica, jurídica, y desde la perspectiva de la defensa, evidentemente, hay que aclarar efectivamente y hay que precisar específicamente cuál es el derecho fundamental afectado, la norma específica en que se sustenta, entiéndase que si está o no en el 71, decir en qué párrafo cuál es el derecho exactamente afectado o no, y además de eso, señalar que se agotó la vía previa y demás, pero no el tema de presión mediática. Sería todo para esa pregunta, por favor. Gracias. Otra pregunta. ¿Existe la formalización parcial de continuación de la investigación preparatoria que comprenda dos plazos distintos de investigación en un mismo proceso, siguiendo un plazo de investigación preliminar a ciertos investigados y otro distinto contra otros investigados a quienes se les ha formalizado la investigación? A ver, más que hablar de investigados, yo creo que para definir y si existe, si puede darse o no esta naturaleza, si puede o no responderse así tan rápido, si es que sí o no a esa pregunta, es que debemos tomar en cuenta que se formalicen hechos. No se formaliza a una persona. No se le dice, oye, señor Juan Pérez, te voy a formalizar por los delitos A, B y C.
se le dice, señor Juan Pérez, el día tal, la hora tal, usted sustrajo tales o cuales cosas. Listo. Luego, una semana después, ingresó usted nuevamente a la casa de su otro vecino y sustrajo tal suma de dinero. Y finalmente, 2 días después, usted sustrajo tales o cuales bienes de la tienda de tal persona. Eso sería una formalización más o menos correcta. Decirle específicamente qué es lo que hizo en uno o más hechos. Pero no es que se le formule a Juan Pérez y se formaliza a él, se formaliza hechos típicos, se formaliza cuestiones fácticas. Ahora, lo que sí he podido ver en la experiencia es que hay casos que se archiva en parte y formaliza en parte. Por cierto, menciono este tema de los delitos porque muchas veces he visto que se formulan imputaciones y lo que hacen algunos abogados señalan múltiples delitos cuando te señalan un solo hecho. Lo correcto es que vía calificación el Ministerio Público circunscriba ese solo hecho a un delito en específico y con esto se absuelva y se resuelva el tema. Ahora, se archiva en parte y se formaliza. Entiéndase, en el mismo ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez supuestamente hurtó de la casa de la señora, 10 computadoras. En hecho, sustrajo de la primera casa 10 computadoras. El inconveniente es que la señora nunca acreditó el tema de las 10 computadoras con un documento idóneo. Hay testigos que la señora tenía una cabina de internet porque no es regular que una persona tenga 10 computadoras en la casa, uno tal vez cuando máximo 2 y demás. Sin embargo, los hechos B y C sí son más específicos, sí tienen tal vez un sustento documental, sí tienen testigos. Entonces lo que correspondería en ese ejemplo hipotético es formalizar los hechos B y C a Juan Pérez y archivar el primer hecho. Surge por ahí también una cuestión un tanto dificultosa, porque este primer hecho, al ser es factible de ser quejado. El inconveniente está cuando sube en queja de derecho y el superior ordena que sí también se debe formalizar. Por ejemplo, ahí surge la incertidumbre si es que el juez de investigación preparatoria que está conociendo los hechos B y C debe conocer en ese mismo expediente también el hecho A, o es que se va a generar un nuevo expediente para que ese hecho A también sea formalizado. Sin embargo, respecto de que se pueda desarrollar una investigación, tal vez esta pregunta es planteada en el contexto de crimen organizado, entiéndase que se podría absorber tal vez un especialista en ese tema con mejor criterio respecto de si corresponde o no continuar con una investigación preliminar cuando se formaliza una parte. Yo respondo positivamente, pues como digo, lo que se formalizan son hechos y no a personas en específico. Yo formalizo el hecho de hurto ocurrido el día tal, la hora es tal, y etcétera, y ese hecho es conocido por el juez de investigación preparatoria. Por ese hecho voy a ir a etapa intermedia, sobreseeré o acusaré y llegaré a juicio, pero ese es hecho específico. Y si esa persona cometió múltiples hechos, puede seguir procesos diferentes, puede seguir con una investigación preliminar por un hecho específico, puede archivársele un hecho, pero como yo formalicé ese hecho, con ese hecho continúo, que es lo que corresponde. Siguiente pregunta, por favor. Último, nos remiten una pregunta que dice, ¿se constituye prueba ilícita las grabaciones obtenidas en etapa preliminar sin la presencia del abogado defensor? ¿Grabaciones telefónicas se precisa en la pregunta, por favor? ¿O solo son grabaciones? Solo son grabaciones. Bueno, a ver, en todo caso cito una experiencia propia, voy a contarles en todo caso para responder esta pregunta una experiencia como fiscal al haberme planteado una tutela de derechos. Un día viernes a las 11 de la mañana llega un abuelo con su nieto y me señalan que su nieto había sido sometido, que quería denunciar una posible violación de su nieto. Muy bien. Como corresponde, el nieto, que era un menor de edad,
es trasladado a medicina legal, se recibe la denuncia, es trasladado a medicina legal y arroja positivo, de que sí tiene afectación. Inmediatamente se toma la declaración de el abuelo del niño y se toma una pequeña entrevista al niño con solamente 3, máximo 4 preguntas, en la cual participó mi persona, el niño y el abuelo, nadie más. Luego se cierra, por decir ahí, el procedimiento, se había denunciado a una persona en específico, y con estos documentales generadas el mismo día viernes, se requiere detención preliminar del procesado. Eso fue un día viernes, sábado, domingo, no trabajó el juez. El día lunes se emitió la resolución autorizando la detención preliminar y el martes se ejecutó la detención preliminar. Al ejecutarse la detención preliminar, el abogado que asume la defensa señala y dice: a las 11:30 del día viernes, el fiscal recibe la denuncia y en la denuncia se señalaba expresamente que Juan Pérez es autor de los delitos. Consecuentemente, a partir de esa hora, para obtener el certificado médico legal, para hacer la pequeña entrevista con el niño y para tomar la declaración del denunciante, debió haberse citado a la defensa. Ese fue, en resumen, el sustento por el cual el abogado acudió ante el juez de investigación preparatoria, solicitando obviamente tutela de derechos. La tutela, el argumento, ese fue el asunto específico. Cuando yo fui a audiencia, expliqué que la norma procesal penal efectivamente dice que se debe respetar el derecho de defensa desde el inicio de la investigación. Entiéndase que no puedo hacer diligencias, no puede hacer el Ministerio Público diligencias sin haber convocado previamente al imputado. Sin embargo, es algo no menos cierto que hay diligencias urgentes e inaplazables, y las diligencias urgentes e inaplazables las realiza la policía o las realiza el Ministerio Público sin notificar a las partes. Me explico un poco más, inclusive. Entiéndase, la policía llega a un lugar específico, recibe la denuncia, llamada telefónica de los vecinos que una señora está siendo golpeada al interior de su casa. Llegan al lugar en específico y escuchan gritos de la señora. El interín regular de considerar que siempre debe estar respetándose, que no existen las diligencias urgentes e inaplazables, ¿qué implicaría? Que la policía debe comunicar este hecho al Ministerio Público, el Ministerio Público tiene que convocar un abogado para el señor y recién después de eso la policía podría ingresar a la casa, lo cual es incorrecto. Existe la naturaleza de diligencias urgentes e inaplazables, las que se realizan inmediatamente conocido el hecho, y estas diligencias urgentes e inaplazables se realizan sin convocar a la defensa. Claro, eso sin perjuicio de que posteriormente la defensa, si era afectado o no su derecho, puede solicitar, en el caso específico, por ejemplo, la experiencia que les contaba, puede solicitarme la ampliación de declaración del imputado, el certificado médico legal se le va a hacer correr traslado para que pueda cuestionar con un perito de parte si así lo considera, y en el caso del niño, va a tener oportunidad de interrogar cuando vaya a la cámara GESEL, que es como corresponde hacer un análisis más específico, más ahondado de este tema. Entonces, esa experiencia que les contabas fue declarada infundada la tutela de derechos y quedaron incólume esas diligencias, sin perjuicio de que luego en realidad son reemplazadas, porque esas diligencias, por ejemplo, la entrevista con el niño me sirve para una detención preliminar, pero no me resulta más útil que para ese efecto, pues luego se recaba en vía de cámara GESEL, y en cámara GESEL lo que obtengo es un video que me permite obtener un elemento de conmoción mucho más válido para luego acreditar tal vez en un eventual juicio oral si es que esa persona es o no responsable, toda vez que quien analiza ya en ese caso específico y con mayor detenimiento es un psicólogo y no un abogado como nosotros. Respondiendo a la pregunta, no me han señalado mayores datos, me hubiese gustado tal vez un poquito más de datos para poder resolver, pero solamente en diligencias urgentes e inaplazables no será necesaria la notificación al imputado. Entiéndase, por favor, notificación al abogado del imputado, no que esté presente el abogado, que es también algún equívoco que a veces se genera. Muchos dicen, no, pero no estuvo presente el abogado. No es relevante que esté presente el abogado, sino basta con una notificación válidamente realizada.
Fuera de diligencias urgentes y inaplazables, todas las diligencias deberían de ser notificadas al imputado o a su defensa, y solamente después de notificadas se podrían realizar válidamente o legítimamente. Sería todo, gracias. Muchas gracias, doctor, por su magistral disertación en esta tarde. Y bueno, anunciar a los participantes que las certificaciones serán remitidas en un plazo máximo de 15 días. Y bueno, estar atentos a la página web de Asociación Juris Mundi. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por la Gracias a ustedes. Buenas tardes.